Hola y bienvenidos a Top Class, el programa donde explicaremos paso a paso lo realizado para la práctica número 5 de aplicaciones de los materiales, que en este caso consistió en tratamientos térmicos para aluminio. Los objetivos de la práctica son los siguientes: realizar el proceso de tratamiento T6 de la aleación de aluminio 6061 en sus diferentes etapas, Solid Solution, Quench y Age. Además, analizaremos los cambios microestructurales y de dureza durante las diversas etapas. Los materiales y equipos utilizados para la práctica son los siguientes: 6 probetas cortadas de una varilla de aleación 6061, nital para atacar las piezas, un horno eléctrico y pinzas para poder ingresar el material a la mufla, equipo de protección para mufla, careta, guantes y peto. Además, un durómetro Brinell y un microdurómetro Vickers. El procedimiento para esta práctica es el siguiente. Primero, se cortan 6 muestras de media pulgada de diámetro por un cuarto de pulgada de altura. De las 6 muestras que obtuvimos, utilizamos 2 muestras como testigos de las condiciones del material original. Posteriormente, solubilizamos las 4 muestras restantes a una temperatura de aproximadamente 530 grados centígrados durante 90 minutos y las templamos en agua a temperatura ambiente de forma rápida. Envejecimos artificialmente 2 de las muestras a 175 grados centígrados por 8 horas, enfriando posteriormente al aire. De las 6 muestras que obtuvimos, 3 se tenían que embutir en baquelita para posteriormente realizar pruebas de dureza Vickers. En las otras 3 realizamos pruebas de dureza Brinell. Es importante no mezclar las muestras en un montaje, ya que al incluir muestras con durezas diferentes en el mismo montaje, ocasionará problemas de pulido en las mismas. Otro punto a considerar es que utilizaremos las lijas de 400 y 600, utilizando una probeta de 2 libras con un buen suministro de agua, ya que las partículas abrasivas de la lija pueden incrustarse fácilmente en la superficie de las muestras. Finalmente, atacamos las muestras con nital durante 5 minutos para observarlos microscópicamente para el análisis metalográfico. Durante esta práctica tuvimos la oportunidad de realizar un endurecimiento por precipitación que consta de 3 pasos: solubilización, temple y envejecimiento. Es importante mencionar que la secuencia de transformación de fases produce un precipitado uniforme, coherente en una matriz suave y dúctil. Al principio teníamos una probeta de aluminio 6061 y al medir las propiedades obtuvimos 116 en dureza Vickers y 121 en dureza Brinell, así como un tamaño de grano 8. Para comenzar con el proceso de envejecimiento, empezamos con la solubilización, como ya mencionó mi compañero. Esta es la parte del proceso en la que se calienta la muestra por arriba de la temperatura del solvus y se mantiene hasta que se obtiene una solución sólida homogénea. Este paso disuelve la fase teta del precipitado y reduce cualquier segregación microquímica. Cabe agregar que al principio, en nuestra probeta, sin hacerle ningún tratamiento, teníamos fase alfa más teta. Entonces aquí al eliminar la fase teta ya solo nos quedamos con alfa. Posteriormente viene el paso del templado, que consiste en enfriar rápidamente la probeta y de esta manera toda la fase alfa se mantiene, pero naturalmente a esta temperatura la aleación quiere formar el compuesto intermetálico teta, pero el templado se encarga de que esto no pase, simplemente reduce un poco la dispersión del compuesto intermetálico. También realizamos las propiedades mecánicas de esta parte del proceso y obtuvimos un resultado en dureza Vickers de 73 y en Brinell de 78 y un tamaño de grano 7, que es granos un poco más grandes que el anterior. Y finalmente tuvimos el envejecimiento en sí, que después de que se templa y se solubiliza, se tiene una fase alfa que se recalienta por debajo de la temperatura del solvus, lo que permite que los átomos se difundan, pero solo por distancias muy pequeñas. Después de cierto tiempo del envejecimiento se forma un equilibrio de la fase alfa más teta. Al hacer el análisis de las propiedades de esta parte, tuvimos 109 en dureza Vickers y 114 en dureza Brinell, así como un tamaño de grano 8, lo que nos da un tamaño de grano muy similar, así también como las durezas muy similares a nuestra probeta sin haberle realizado tratamientos térmicos. Como mencionábamos, el proceso forma un compuesto intermetálico que es teta, que es duro pero frágil, pero está en una matriz suave y dúctil y esta combinación de propiedades es muy buena para los materiales. La matriz es alfa.
Bueno, también existen dos tipos de envejecimiento, el natural y el artificial. El artificial es el que usamos comúnmente, ya que este consiste en recalentar un material que ya fue solubilizado y templado por debajo de la temperatura del solvus, para proveer de energía térmica y formar un precipitado coherente. El envejecimiento natural ocurre naturalmente en los materiales y envejece a una temperatura ambiente. Este proceso requiere de mucho más tiempo de envejecimiento, pero a su vez llega a mejores propiedades mecánicas, por lo que aquí podemos considerar si necesitamos que sea más rápido, pero con peores propiedades, o más lento con mejores propiedades. Sin embargo, también puede ocurrir algo que hace que se pierdan todas las propiedades de nuestro material aún con tratamientos térmicos, que es el sobreenvejecimiento. Aquí ponemos una gráfica en donde explicamos más o menos esto, y esto se entiende, bueno, nosotros lo entendimos mejor con un ejemplo. En la curva de 232 grados centígrados, esta gráfica es la de aluminio 6061, podemos ver que el máximo yield strength lo encontramos aproximadamente en 0.1 hora, o sea, como 6 minutos. Entonces, después de este tiempo, la probeta se va a sobreenvejecer, y esto va a hacer que nuestro material pierda las propiedades que habíamos obtenido con el envejecimiento. Y bueno, regresando un poco al análisis de propiedades que obtuvimos, si nos damos cuenta, al principio teníamos una dureza de 116 en Vickers en nuestra probeta sin hacer ningún tratamiento térmico. Después esta dureza bajó en el temple a 74 Vickers y después volvió a subir a 109. Esto se debe a lo que ya habíamos explicado de las fases. Al ser una fase alfa más teta, se tiene un poco más de dureza que en la fase alfa, que es cuando se templa. Ya después, cuando se llega al equilibrio de alfa más teta, se tiene una pieza un poco más dura, entonces por eso vuelve a subir nuestra dureza. Y aunque esta no alcanza la dureza que teníamos al inicio, los tratamientos térmicos no están enfocados solamente a la dureza, sino a mejorar las propiedades en general del material. Entonces no es determinante que nuestra dureza haya sido un poco más baja que la que teníamos al inicio. Y es importante mencionar que la dispersión obtenida en el envejecimiento es mucho más homogénea a la que ocurriría naturalmente en los materiales, por lo que las propiedades mecánicas de un material envejecido son mejores a las de un material normal. Y bueno, también pudimos ver esto en el tamaño de grano. Primero tuvimos un tamaño de grano 8 en nuestra pieza original, después al templar tuvimos un tamaño de grano 7 y después volvimos a tener un tamaño de grano 8. Por lo que podemos decir que algunas de las propiedades resultantes del tamaño de grano son parecidas, pero como mencionábamos, la dispersión es mucho mejor en el proceso de envejecimiento. Y aunque hayamos vuelto al tamaño de grano original, las propiedades ya eran mucho mejores aún cuando las envejecimos. Durante esta práctica estuvimos trabajando con aluminio, pero con diferentes tratamientos térmicos. Inicialmente teníamos un tratamiento térmico T1, que es tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión y maduración. Este proceso fue encontrado en nuestras probetas originales y podemos decir que fue bueno, fue adecuado, pero probablemente no haya sido realizado de la mejor manera, ya que tenía poros. Posteriormente estuvimos trabajando con un T6, que es un tratamiento de solución, temple y maduración artificial. Este tipo de maduración es el más recurrente y es el más utilizado en la industria porque requiere un tiempo mínimo para lograr el envejecimiento. Posteriormente estuvimos trabajando con el T4, que es un tratamiento de solución, temple y maduración natural. Podemos decir que el aluminio madura fácilmente, envejece fácilmente, ya que en un lapso de algunas horas logra sus mejores propiedades en comparación con otros materiales que llegan a tener envejecimientos de días inclusive, pero el aluminio es mucho más rápido y tiene también muy buenas propiedades. El análisis anterior se hizo con base en las metalografías a 100X, 500X y 1000X de las piezas sin tratamiento, templada y envejecida que se mostrarán a continuación. El envejecimiento es el método más importante para aumentar las propiedades mecánicas de metales y aleaciones no ferrosas. Se utiliza cuando se desea aumentar la resistencia, dureza y límite elástico de un material. El método de envejecimiento artificial se aplica cuando se requiere obtener mejores propiedades en un tiempo menor que con el envejecimiento natural. Las aleaciones que son tratables por envejecimiento son aquellas que la solubilidad de un metal en otro aumenta con la temperatura.
Los conjuntos de aleaciones de aluminio totales con envejecimiento artificial son las 2XXX, las 6XXX y las 7XXX. Se aplica sobre todo a piezas cuya forma no será modificada posteriormente. Contestando a la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos básicos de endurecimiento de las aleaciones de aluminio? Encontramos que existen 5 principales mecanismos: afinamiento de grano, deformación en frío, deformación por solución sólida, deformación por precipitación y recocido. El objetivo de estos 5 mecanismos van desde afectar el tamaño de grano, afectar las inclusiones de nuestra pieza, afectar las imperfecciones en la estructura cristalina y otros tipos de imperfecciones que pudiera tener la pieza. Bueno, a manera de conclusión, me pareció muy interesante que hiciéramos lo mismo que ya habíamos hecho para el acero, es decir, embutir la pieza, hacerle los tratamientos térmicos también, las durezas, todas las pruebas metalográficas. En lugar de hacerlas en acero, las hacemos en aluminio, ya que el aluminio es muy útil en la industria para algunas aplicaciones. Entonces, siento que también es importante que conozcamos los resultados, no tanto el proceso porque ya lo conocíamos, sino los resultados del aluminio en todas sus propiedades. Bueno, yo también opino algo muy parecido que Fernanda, porque muchas veces trabajamos con el aluminio simplemente como está, no le damos tratamientos térmicos. Por ejemplo, el aluminio es muy utilizado en la industria aeronáutica, pero por lo mismo que es aeronáutica requiere propiedades muy específicas y con esfuerzos que aguanten muchísimos esfuerzos muy elevados. Y además es reciclable. Sí, entonces este proceso de envejecimiento pues nos da una pauta para entender mucho mejor cómo se realizan los procesos de tratamientos térmicos para el aluminio, y bueno, qué mejor que podemos aplicar los conocimientos de esa práctica para nuestro proyecto final. Esta práctica me pareció muy interesante como la de tratamientos térmicos para el acero, porque me impresiona mucho cómo las propiedades de un material pueden variar y ser modificadas con un proceso tan simple como calentar y enfriar a temperaturas controladas. También es muy interesante cómo se puede hacer uso de la temperatura para retrasar o acelerar el proceso de envejecimiento. A mí en esta práctica lo que más se me hizo interesante es que a pesar de que hicimos un quench y normalmente esperábamos que endureciera más, que tuviera una dureza más grande, fue al contrario. Entonces a mí me gustó mucho esa parte. En lo personal fue bastante interesante volver a hacer la misma práctica que ya habíamos realizado en aceros, pero para aluminios. Me refiero a la parte de hacer tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar esas diferencias entre lo que le pasa al acero y lo que le pasa al aluminio, teniendo en cuenta que el aluminio es uno de los materiales más usados, si no es que el más utilizado en la industria. A mí me pareció muy interesante el hecho de la importancia de seleccionar correctamente un tratamiento térmico, ya que pudimos ver en la práctica, si solo se realiza un temple, el material se vuelve más dúctil, y si queremos un poco más de durezas, es correcto aplicarle el envejecimiento. Sin embargo, si aplicamos algún tratamiento térmico diferente, podemos obtener resultados más inmediatos sin necesidad de tanto proceso.